Hoy vamos a meternos de lleno en un manifiesto, en una filosofía de vida que es, ante todo, una invitación a vivir con toda la intensidad posible. El tema de hoy es justamente la potencia de existir. Y para que quede claro desde el principio de qué va todo esto, empecemos con esta frase del filósofo Michel Onfray que la verdad lo resume todo. Esto es, ni más ni menos que una declaración de guerra. Una guerra contra la idea de esperar, contra esa promesa de que la recompensa está en otro lado. No, la batalla es por la felicidad, pero aquí mismo, en este preciso instante. Bueno, ¿y quién es el autor de estas ideas tan potentes? Hablemos un poco de Michel Onfray. Él no es para nada un filósofo típico, de esos de academia. De hecho, se define a sí mismo por ir siempre a contracorriente, por ser un rebelde que se atreve a cuestionar las bases de nuestro pensamiento occidental. Lo que es fascinante de Onfray es que su proyecto entero es una especie de insurgencia intelectual. Su lucha es frontal, va contra la filosofía idealista que nos ha enseñado a mirar con desprecio este mundo material. También se enfrenta a las grandes religiones y su promesa de un más allá. Y por supuesto desafía la herencia de Platón que ha dominado el pensamiento por siglos. Y fíjense que su compromiso es tan grande que llegó a fundar la Universidad Popular, un espacio totalmente libre y gratuito para pensar sin dogmas. A ver, para entender bien la propuesta de Onfray, primero tenemos que entender contra qué o quién está peleando. Y ese enemigo, según él, es la historia oficial de la filosofía, una tradición que nos dice ha llevado a cabo una guerra silenciosa pero constante contra algo muy concreto, nuestro propio cuerpo. Esta línea de tiempo lo deja bastante claro. Miren, todo arranca con Sócrates y Platón. Onfray los llama, con algo de ironía, el Mesías y el apóstol de una religión sin Dios, la religión de la idea. Después viene el cristianismo, que toma estas mismas ideas, el alma inmortal, el cuerpo como una cárcel, y las convierte en la filosofía oficial del imperio. Y ya mucho después, filósofos como Kant y Hegel simplemente modernizan y reafirman este idealismo. Es una historia que, si se fijan, siempre pone el más allá por encima del más acá. Y esta tabla, bueno, es un verdadero choque de trenes. Por un lado tenemos la tradición platónica, el mundo de las ideas perfectas, el desprecio al cuerpo, la idea de un alma inmortal y, en última instancia, una celebración de la muerte como una especie de liberación. Y por el otro, la contrafilosofía materialista, que nos dice, no, lo único que existe es lo real, lo que podemos tocar. Nuestro cuerpo no es una cárcel, es nuestro único bien. El pensamiento no viene de un alma, brota de la carne. Y el grito de guerra, por supuesto, es siempre, ¡viva la vida! Entonces, si ya tenemos al malo de la película, que sería la filosofía oficial, ¿quién es el héroe en esta historia? Pues es una tradición que ha sido olvidada, marginada e incluso calumniada, la contrafilosofía hedonista. Y la misión de Onfray es justamente esa, rescatar todas estas ideas prohibidas. Y aquí los tenemos, los protagonistas de esta rebelión intelectual. Filósofos como Epicuro, que buscaba el placer tranquilo en su famoso jardín, o Diógenes, que vivía en las calles de Atenas en total sintonía con la naturaleza. Y claro, Nietzsche, que nos habló de la muerte de Dios para que pudiéramos por fin afirmar la vida. A todos ellos los sacaron de la historia oficial precisamente por celebrar todo aquello que el platonismo negaba. Y para poder entender bien esta contrafilosofía, Onfray nos propone hacer un ejercicio de descontaminación de algunas palabras. Empecemos con materialismo. Solemos pensar que es querer acumular cosas, ¿verdad? Bueno, olvidemos eso. Filosóficamente, ser materialista es mucho más simple. Es aceptar que este mundo, el que podemos ver, tocar y sentir, es todo lo que hay. No hay un plano superior, no hay un más allá. Punto. Sigamos con otra palabra que, bueno, tiene bastante mala fama. Utilitarismo. Muchas veces se la asocia con el egoísmo, con usar a los demás para nuestro propio beneficio. Pero su principio real es profundamente ético y social. Dice que una acción es buena si produce la mayor felicidad posible para la mayor cantidad de gente. O sea, no se trata solo de mi felicidad, sino de la felicidad de todos.
Y ahora sí, llegamos a la palabra más contaminada de todas, hedonismo. La asociamos con el exceso, con el placer burdo, ¿no? Pues el hedonismo filosófico, como lo plantea Onfray, es un arte. Y es el arte de gozar y, esa es la parte crucial, de hacer gozar a los demás. Es una ética que se basa en la alegría mutua. Mi placer simplemente no puede construirse sobre el sufrimiento de otra persona. Muy bien, ya limpiamos un poco los conceptos. Pero ahora viene la pregunta del millón, la pregunta práctica. Si no hay un Dios que nos dé los 10 mandamientos, si no hay un cielo que nos premie o un infierno que nos castigue, ¿cómo construimos una moral? ¿Cómo sabemos qué está bien y qué está mal en el día a día? La respuesta de Onfray empieza justo aquí, con esta afirmación que es radical. La ética no viene del cielo, nos dice. La ética viene del cuerpo. No somos un alma atrapada en una máquina. Somos esa máquina sublime. Por lo tanto, el bien y el mal dejan de ser conceptos divinos para convertirse en decisiones humanas que afectan a cuerpos humanos. Entonces, en lugar de mandamientos escritos en piedra, Onfray propone una ética que está en constante movimiento. Funciona así. El yo está en el centro. Las acciones de los demás van a determinar si se acercan o se alejan de nosotros. Si sus actos nos generan placer, bienestar, se acercan. Si por el contrario nos generan displacer, se alejan. La sanción no es un castigo divino que vendrá después. Es inmediata y tiene que ver con la relación. Una amistad, por ejemplo, se fortalece o se rompe con cada gesto, aquí y ahora. Y aquí está la clave de todo esto. En esta forma de ver la vida, las palabras, las etiquetas, no son tan importantes como los hechos. No alcanza con decir te quiero o soy tu amigo. Lo que de verdad define una relación son las demostraciones concretas, los gestos, los actos que generan bienestar mutuo. La moral, en resumen, se vive, no se declama. Pero ojo, cuidado, que nadie se confunda. Esto no es una invitación a buscar el placer de forma ciega e irresponsable. El mismísimo Epicuro, uno de los padres del hedonismo, ya lo advirtía con esta frase. El verdadero hedonista es alguien que calcula, que piensa. A veces, un pequeño displacer ahora es necesario para conseguir un placer mucho más grande y duradero en el futuro. Se trata de buscar la serenidad de forma inteligente. Y todo esto, que parece tan personal, tan de uno mismo, nos lleva, casi sin darnos cuenta, al último paso. Porque esta filosofía no se queda en lo individual, se transforma en una manera de hacer política. Una política de resistencia que empieza a pequeña escala, con una idea muy simple: crear tu propio jardín. Onfray desconfía bastante de las grandes revoluciones que prometen cambiarlo todo de la noche a la mañana, y que muchas veces terminan en desastre. Lo que él propone es algo más modesto en apariencia, pero quizá mucho más potente. Empezar a crear, aquí y ahora, en nuestro entorno más cercano, pequeños espacios donde estos valores hedonistas puedan existir. Pequeñas utopías, pero concretas, a escala humana. ¿Y cómo se ven estos jardines en el mundo moderno? Bueno, son comunidades que elegimos. No se basan en la sangre ni en la nacionalidad, sino en la afinidad, en los valores que compartimos. Pueden ser grupos de amigos, colectivos artísticos, proyectos comunitarios, que funcionan como pequeños focos de resistencia contra las presiones de la sociedad dominante. La idea es dejar de esperar a que llegue el mundo ideal y empezar a construirlo, pieza por pieza. Pero no nos engañemos, Onfray lo deja muy claro. Esta es una política para tiempos difíciles. Es una especie de estrategia de guerrilla, de resistencia, para cuando el sistema dominante es demasiado grande y poderoso como para enfrentarlo de frente. Crear estos jardines, entonces, se convierte en un acto de valentía. Es vivir de acuerdo a tus principios incluso cuando el mundo entero te empuja en la dirección contraria. Y cerramos con esta pregunta que creo que lo resume todo. Tal vez la gran lección de esta filosofía es que la utopía no es un lugar, no es un destino final al que vamos a llegar algún día. Quizás la utopía es más bien un verbo, es algo que se hace, que se construye con cada decisión que tomamos, con cada gesto de amistad, con cada momento de placer consciente que compartimos, instante a instante.